Los espejos del anochecer. Dicen que hay un instante en el que la luz deja de ser luz, pero la oscuridad aún no ha reclamado su territorio. Es un momento efímero, imperceptible para la mayoría, pero crucial para aquellos que conocen el pasaje. En ese umbral invisible entre el día y la noche, cuando el sol agoniza y las sombras empiezan a respirar, existe un lugar que solo unos pocos han logrado ver. No tiene una ubicación fija. A veces aparece en el callejón más olvidado de la ciudad, donde la brisa nocturna lleva murmullos que no pertenecen al presente. Otras, en el reflejo distorsionado de un charco que se resiste a desaparecer, mostrando en su superficie estrellas que aún no han nacido. Se dice que el pasaje solo se revela en el anochecer exacto, cuando los colores del mundo se pliegan sobre sí mismos y la realidad es lo suficientemente débil como para permitir que algo más se asome entre sus grietas. En su interior hay espejos. No son meros objetos decorativos, sino puertas disfrazadas de reflejos, atrapadas en marcos de oro viejo, grabados con símbolos que cambian sutilmente cada vez que se aparta la mirada. No reflejan la imagen de quien los contempla, sino fragmentos de lo que fue, de lo que pudo haber sido y de lo que aún espera en los márgenes del tiempo. La primera vez que Iria vio el pasaje, no lo buscaba. Fue el viento quien le susurró su nombre. Fue la luz agonizante del sol quien la guió hasta él. Cuando cruzó el umbral, sintió que el aire se volvía más espeso, como si dentro del recinto la atmósfera tuviera un peso distinto. Había un silencio contenido, uno que no era vacío, sino expectante, como si el espacio mismo estuviera aguardando su llegada. Las sombras no proyectaban su figura con precisión, algunas se movían antes de que ella lo hiciera, como si estuvieran probando los límites de su realidad. Avanzó por el pasaje, observando los espejos alineados en una sucesión perfecta, cada uno más antiguo que el anterior, cada marco más elaborado, como si la historia estuviera tejida en su filigrana. Iria se acercó al primero, y la imagen que encontró no fue la suya. Allí, en el vidrio pulido, no estaba su reflejo, sino una versión de sí misma que nunca había existido. En uno, se veía caminando por una ciudad sumergida en océanos de plata, con edificios que flotaban en el horizonte y estrellas que palpitaban debajo de la superficie del agua. En otro, su cuerpo no tenía peso, desvaneciéndose en una neblina que la envolvía como si fuera un sueño a punto de ser olvidado. Más adelante, su rostro era el mismo, pero sus ojos contenían un conocimiento imposible, el peso de un futuro que aún no había ocurrido. Cada reflejo la confrontaba con algo que nunca había vivido, con una historia alternativa de sí misma que seguía existiendo en los márgenes del tiempo, atrapada en el vidrio, esperando ser vista. Esperando ser reclamada. Pero entonces llegó al último espejo. Este no proyectaba ninguna imagen. Era solo un cristal negro, profundo, un vacío sin fondo donde la luz moría antes de tocarlo. Iria extendió la mano, sintiendo el borde dorado del marco temblar bajo sus dedos como si estuviera vivo, como si algo detrás del espejo pudiera sentir su presencia. El anochecer se detuvo. El viento dejó de soplar. Y el espejo la miró. No había rostro, pero Iria sintió la carga de una mirada imposible, un reconocimiento que no pertenecía a este mundo. La sensación no era ajena, pero tampoco familiar. Algo, al otro lado, la conocía más de lo que ella se conocía a sí misma. El vidrio se quebró sin romperse, con un sonido que no debería haber existido. Su reflejo, inexistente hasta entonces, emergió de la oscuridad. Nadie sabe lo que dijo. Nadie ha oído la voz de los espejos antes. Pero cuando Iria salió del pasaje, la noche nunca volvió a caer igual. Desde aquel día, cada vez que el sol se extingue en el horizonte, alguien, en algún lugar,
cree ver su reflejo moverse antes de que lo haga.